Buenas noches, comunidad. ¿Cómo fue su semana? Espero que haya sido excelente. Ahora vamos a comenzar otra noche de terror. Aprovechen y dejen en los comentarios desde dónde nos están escuchando ahora y la hora. Vamos a empezar con la primera historia. Mi nombre es José Luis. Tengo 35 años. Soy contador y he vivido en Tijuana toda mi vida. Estoy casado con María desde hace 8 años. Tenemos 2 hijas, Fernanda de 6 años y Alejandra de 4 años. Y siempre hemos llevado una vida tranquila y normal aquí en nuestra ciudad fronteriza. Nunca creí en fantasmas, espíritus o cualquier tipo de fenómeno paranormal. Para mí, esas cosas eran nomás supersticiones o historias inventadas para espantar a los niños. Pero todo cambió cuando compramos nuestra casa actual, en la colonia Zona Río, en marzo de 2023. Lo que voy a contar pasó a lo largo de los últimos 2 años y cambió completamente mi perspectiva sobre lo que existe más allá del mundo físico que conocemos. La casa que compramos era un sueño hecho realidad para nuestra familia. Era una propiedad de 2 pisos, con 3 recámaras, 2 baños, una sala amplia, cocina moderna y un patio chiquito atrás donde las niñas podían jugar. El precio estaba sorprendentemente bajo para el tamaño y ubicación de la casa, lo que en ese momento atribuimos a la necesidad urgente de los antiguos propietarios de mudarse a San Diego. La corredora, una señora llamada Guadalupe, parecía ansiosa por cerrar el negocio rápidamente y no nos dio muchos detalles sobre la historia de la propiedad. En los primeros meses después de la mudanza, todo salió perfectamente. María estaba emocionada decorando nuestra nueva casa. Las niñas se adaptaron bien a sus nuevos cuartos, y yo estaba satisfecho por finalmente haber logrado comprar una propiedad propia en Tijuana. La casa tenía buena energía durante el día, era luminosa, ventilada y tenía un ambiente acogedor. Nuestros vecinos eran simpáticos y nos recibieron bien en la colonia. Por algunos meses pensé que habíamos hecho la mejor inversión de nuestras vidas. Las primeras señales raras empezaron a finales de junio de 2023. Fernanda, nuestra hija mayor, empezó a hablar sobre una señora grande que aparecía en su cuarto durante la noche. Inicialmente, María y yo pensamos que eran nomás pesadillas o la imaginación activa de una niña de 6 años adaptándose a un ambiente nuevo. Fernanda describía a la señora como una mujer de cabello canoso, usando un vestido azul oscuro, que se quedaba sentada en la silla al lado de su cama, nomás observándola dormir. «No dais nada a papá», decía Fernanda, nomás se queda viéndome con ojos tristes. Alejandra, nuestra hija menor, también empezó a presentar comportamientos raros. Desarrolló un miedo súbito de quedarse sola en cualquier cuarto de la casa, siempre insistiendo en que había personas invisibles observándola. Durante los juegos, frecuentemente hablaba y se reía sola, como si estuviera interactuando con alguien que no podíamos ver. Cuando le preguntábamos con quién estaba jugando, Alejandra respondía naturalmente: «Con los amigos que viven aquí, mamá. Son muy gentiles, pero están tristes porque no pueden salir de la casa». María empezó a inquietarse con los relatos de las niñas, pero yo seguía escéptico. Expliqué que los niños tienen imaginación muy activa y que probablemente estaban creando amigos imaginarios para lidiar con el cambio de casa. Sugerí que les diéramos más atención a las niñas y que, con el tiempo, esos amigos invisibles desaparecerían naturalmente. María estuvo de acuerdo, pero noté que empezó a ponerles más atención a los comportamientos de las niñas y a veces observaba los cuartos de la casa con una expresión preocupada. En agosto, María tuvo su primera experiencia directa con algo inexplicable. Estaba cocinando sola en la cocina durante la tarde, mientras las niñas jugaban en el patio y yo estaba en el trabajo. De repente, escuchó claramente el sonido de pasos en el piso de arriba, pasos lentos y pesados,
como de una persona grande caminando por el pasillo. María subió para verificar, pensando que una de las niñas había entrado sin que se diera cuenta, pero encontró el piso superior completamente vacío. Cuando me contó sobre el incidente esa noche, sugerí que podían haber sido ruidos de la estructura de la casa acomodándose, pero pude ver en sus ojos que no estaba convencida. El primer incidente que me hizo cuestionar mi escepticismo pasó una noche de septiembre. Estaba trabajando tarde en mi oficina improvisada en la sala, cuando escuché distintamente el sonido de una mujer llorando que venía del piso de arriba. El llanto era bajo, pero claramente audible, un lamento profundo y melancólico que me puso la piel chinita. Subí inmediatamente para verificar, pensando que María o una de las niñas se sentía mal, pero encontré a todos durmiendo profundamente. El sonido había parado completamente cuando llegué al piso superior. Me quedé parado en el pasillo por varios minutos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no logré identificar el origen de ese llanto que había escuchado tan claramente. Octubre trajo una escalada en los fenómenos que ya no podíamos ignorar. María empezó a encontrar objetos fuera de lugar todas las mañanas. Sillas de la cocina volteadas hacia direcciones diferentes, cajones abiertos que estábamos seguros de haber cerrado, y libros de las niñas regados por el piso de la sala. Lo más perturbador era que las muñecas de Fernanda y Alejandra aparecían siempre acomodadas en círculo en el centro de la sala, como si alguien hubiera organizado una junta durante la madrugada. Cuando les preguntábamos a las niñas sobre esto, decían que los amigos de la casa les gustaba jugar con sus juguetes durante la noche. La temperatura de la casa empezó a variar de forma inexplicable. Ciertos cuartos se ponían helados sin motivo aparente, especialmente la recámara principal y el pasillo del piso de arriba. Aún con el calentador prendido, esas áreas permanecían frías, como si hubiera una corriente de aire constante. María empezó a usar chamarras dentro de la casa durante el día, y las niñas se quejaban de que sus cuartos estaban muy fríos para dormir. Llamamos a un técnico para verificar el sistema de calefacción, pero dijo que todo estaba funcionando perfectamente y no podía explicar las variaciones de temperatura. En noviembre, tuvimos nuestra primera experiencia visual clara con algo sobrenatural. María estaba lavando trastes en la cocina cuando vio, a través de la ventana que daba al patio, a una mujer grande caminando lentamente por el jardín. La mujer usaba un vestido azul oscuro, exactamente como Fernanda había descrito, y caminaba con las manos entrelazadas atrás, como si estuviera paseando tranquilamente. María corrió a la puerta de atrás para verificar, pero cuando llegó al patio, no había nadie ahí. El portón estaba cerrado con llave y no había forma de que alguien hubiera salido sin que ella viera. Yo mismo tuve mi segunda experiencia inexplicable una noche de diciembre. Estaba viendo televisión en la sala cuando escuché claramente el sonido de muebles siendo arrastrados en el piso de arriba. El ruido era fuerte y persistente, como si alguien estuviera reorganizando completamente uno de los cuartos. Subí corriendo, esperando encontrar a las niñas jugando fuera de la cama, pero ambas estaban durmiendo profundamente. Verifiqué todos los cuartos y baños del piso superior, pero todo estaba exactamente en su lugar. El sonido había parado en el momento en que llegué a la parte de arriba de la escalera, dejando un silencio perturbador que me dio escalofríos. Las niñas empezaron a dar detalles más específicos sobre los amigos que veían en la casa. Fernanda dijo que había 3 personas: la señora de vestido azul, un hombre más joven de bigote que usaba tirantes y una niña de su edad que le gustaba jugar a las escondidas. Alejandra confirmó las descripciones de su hermana y agregó que la niña fantasma se llamaba Carmen y que había muerto hace mucho tiempo, cuando la casa era diferente. Cuando le pregunté cómo sabía eso, Alejandra respondió simplemente: «Carmen me contó, papá».
Dijo que extraña a su familia. Los fenómenos se intensificaron drásticamente durante el mes de diciembre. Empezamos a escuchar conversaciones en voz baja que venían de cuartos vacíos, como si varias personas estuvieran susurrando entre sí. Las voces eran indistintas, pero claramente audibles, especialmente durante las primeras horas de la mañana. María y yo frecuentemente nos levantábamos pensando que las niñas estaban despiertas platicando, pero siempre las encontrábamos durmiendo profundamente. Lo más perturbador era que a veces podíamos distinguir una voz infantil riéndose bajito, mezclada con voces adultas más serias. Las apariciones se volvieron más frecuentes y atrevidas. La señora de vestido azul empezó a aparecer no nomás en el jardín, sino también dentro de la casa. María la vio varias veces caminando lentamente por el pasillo del piso de arriba, siempre en la misma dirección, como si estuviera siguiendo una rutina familiar. Yo mismo la vi una noche, parada en la puerta de nuestro cuarto, nomás observándonos dormir. Cuando prendí la luz, había desaparecido, pero el aire estaba helado y había un perfume suave de flores antiguas en el ambiente. El hombre de bigote y tirantes también empezó a manifestarse con más claridad. Aparecía principalmente en la sala, siempre sentado en el sillón cerca de la ventana, leyendo un periódico invisible. Cuando tratábamos de acercarnos o hablar con él, levantaba los ojos del periódico, nos veía con una expresión melancólica y simplemente desaparecía. Las niñas decían que era muy gentil y que a veces les saludaba cuando pasaban por la sala. Carmen, la niña fantasma, se volvió compañía constante de nuestras hijas, jugando con ellas durante el día y aparentemente protegiéndolas durante la noche. Fernanda y Alejandra empezaron a hablar sobre Carmen como si fuera una hermana mayor, contándonos sobre los juegos que hacían juntas y las historias que Carmen les contaba sobre los tiempos antiguos. Enero de 2024 trajo un cambio siniestro en la dinámica de nuestra casa. Además de los 3 espíritus que ya conocíamos, una cuarta presencia empezó a manifestarse, y esta era completamente diferente de las otras. Fernanda fue la primera en mencionarla, describiendo a una niña un poco más grande que ella, con cabello negro largo y ojos muy oscuros, que aparecía principalmente cuando Carmen no estaba cerca. «No es como Carmen, papá», me dijo Fernanda con una expresión preocupada. «Carmen es buena y juega conmigo, pero esa otra niña dice cosas raras y me da miedo». La nueva presencia, que las niñas empezaron a llamar la niña sombría, tenía una energía completamente diferente de los otros espíritus. Mientras que la familia Herrera parecía pacífica y melancólica, esta nueva entidad traía consigo una atmósfera pesada y opresiva. Cuando estaba presente, la temperatura no nomás se enfriaba, el aire se volvía denso, difícil de respirar, y una sensación de malestar se apoderaba de todos nosotros. María empezó a tener dolores de cabeza intensos siempre que sentía esa presencia, y yo mismo experimentaba una ansiedad inexplicable que me dejaba inquieto e irritado. El comportamiento de nuestras hijas cambió drásticamente. Fernanda, que siempre fue una niña dulce y obediente, empezó a tener explosiones de coraje inexplicables. Nos gritaba por motivos insignificantes, azotaba puertas con fuerza y a veces decía cosas crueles que no iban con su personalidad. Alejandra, por su parte, desarrolló comportamientos raros y perturbadores. Empezó a hablar sobre secretos de adultos que una niña de 4 años no debería conocer, y hacía preguntas sobre muerte, violencia y temas sombríos que nos dejaban choqueados. La situación se volvió verdaderamente alarmante cuando Fernanda empezó a repetir conversaciones que había tenido con la niña sombría. Nos contó que esa entidad le decía cosas como: «Tus papás no te aman de verdad, preferirían no tener hijas y serías más feliz si te fueras de aquí». Más perturbador aún,
La niña sombría estaba enseñándole a Fernanda sobre cosas que una niña de 6 años jamás debería saber. Hablaba sobre cómo lastimar a las personas, sobre lugares peligrosos de la ciudad y hasta sobre maneras de hacer sufrir a los papás. Cuando preguntábamos dónde había aprendido esas cosas, Fernanda respondía simplemente: «La niña sombría me enseñó». Alejandra también estaba siendo influenciada negativamente. Empezó a tener pesadillas terribles todas las noches, despertándose gritando sobre la niña mala que se quiere llevar a Carmen. Durante el día, repetía frases que claramente no eran suyas. «Mamá, ¿sabías que las personas pueden desaparecer para siempre?». O «Papá, la niña sombría dijo que nuestra familia se va a quebrar en pedacitos». Lo más aterrorizante era cuando describía, con detalles gráficos demasiado para su edad, escenas de violencia y tragedias que supuestamente la entidad le mostraba en sueños especiales. La tensión en casa se volvió insoportable. María y yo empezamos a discutir constantemente, siempre por motivos tontos que escalaban a peleas serias. Era como si la presencia sombría estuviera envenenando el ambiente familiar, creando discordia donde antes había armonía. Las niñas empezaron a comportarse de forma agresiva una con la otra, algo que nunca había pasado antes. Fernanda llegó a lastimar a Alejandra durante una pelea, diciendo después que la niña sombría le mandó a hacer eso para enseñar una lección. El peor incidente pasó una noche de febrero. Desperté a las 3 de la mañana con Alejandra gritando en su cuarto. Cuando llegué ahí, la encontré parada sobre la cama, señalando hacia la esquina oscura del cuarto y gritando: «Está lastimando a Carmen. La niña mala está lastimando a Carmen». Alejandra estaba en estado de pánico total, temblando y llorando descontroladamente. Nos contó que había visto a la niña sombría atacando a Carmen, tratando de llevársela a un lugar oscuro donde nunca más podría jugar. A partir de esa noche, Carmen dejó de aparecer con la misma frecuencia, como si se estuviera escondiendo o siendo impedida de manifestarse. La influencia maligna de la entidad sombría se regó por toda la casa. Los objetos empezaron a quebrarse sin motivo aparente. Platos se hacían pedazos solos, espejos se rajaban durante la noche y juguetes de las niñas aparecían destruidos por la mañana. Más perturbador aún, empezamos a encontrar dibujos raros hechos por las niñas, imágenes sombrías de figuras sin cara, casas en llamas y niños llorando. Cuando preguntábamos sobre los dibujos, decían que la niña sombría les había pedido que dibujaran esas cosas, prometiéndoles regalos especiales. A cambio, María y yo nos dimos cuenta de que ya no estábamos lidiando nomás con espíritus residuales de una familia muerta. Había algo mucho más siniestro y peligroso habitando nuestra casa. Algo que quería activamente perjudicar a nuestra familia y corromper a nuestras hijas. Marzo trajo una escalada aterrorizante en los eventos. La niña sombría ya no se conformaba con nomás influenciar a nuestras hijas a través de conversaciones. Empezó a manifestarse físicamente de forma agresiva. María fue la primera en sufrir un ataque directo. Estaba preparando la cena cuando sintió algo jalarle el cabello con fuerza, haciéndola gritar de dolor. Cuando se volteó, no había nadie ahí, pero mechones de su cabello estaban regados por el piso de la cocina. Su espalda tenía marcas de arañazos profundos que aparecieron de la nada, como si garras invisibles la hubieran atacado. Yo mismo empecé a ser blanco de la entidad maligna. Durante la noche, sentía algo pesado sentarse en mi cama, presionando el colchón a mi lado. Cuando trataba de moverme o prender la luz, una fuerza invisible me empujaba de vuelta, manteniéndome inmovilizado por varios minutos. En una ocasión, desperté con marcas de dedos moradas en mi cuello, como si alguien hubiera tratado de estrangularme durante el sueño. Lo más perturbador era escuchar una risa infantil siniestra, resonando por el cuarto siempre que esos ataques pasaban.
Las niñas empezaron a presentar comportamientos cada vez más perturbadores y peligrosos. Fernanda fue encontrada varias veces caminando sonámbula por la casa durante la madrugada, siempre hacia la escalera, como si algo la estuviera llamando para bajar. En una de esas ocasiones, María la encontró parada en la parte de arriba de la escalera, a punto de bajar con los ojos cerrados. Cuando la despertamos, Fernanda dijo que la niña sombría le había prometido enseñarle un lugar especial en el sótano, pero nuestra casa no tenía sótano. Alejandra desarrolló un hábito aterrorizante de platicar sola en el espejo del baño, siempre susurrando cosas que no logramos entender completamente. Cuando la cachábamos haciendo eso, decía que estaba aprendiendo palabras especiales con su nueva amiga del espejo. Una noche, María la encontró dibujando símbolos raros en la pared de su cuarto con un lápiz rojo que no reconocíamos. Los símbolos parecían runas o algún tipo de escritura antigua, y cuando tratamos de borrarlos, reaparecían al día siguiente. La situación llegó a un punto crítico cuando las niñas empezaron a lastimarse a sí mismas. Fernanda apareció con cortadas chiquitas pero precisas en los brazos, alegando que la niña sombría le había enseñado a hacer dibujos en la piel. Alejandra empezó a arrancarse el propio cabello, creando pequeñas áreas calvas en la cabeza. Cuando tratábamos de impedírselos, entraban en crisis de histeria, gritando que necesitaban obedecer a la niña sombría o cosas malas le pasarían a toda la familia. El terror se intensificó cuando la entidad empezó a usar las voces de nuestras hijas para atormentarnos. Durante la noche, escuchábamos a Fernanda o Alejandra llamándonos desde sus cuartos, pero cuando íbamos a verificar, estaban durmiendo profundamente. Las voces seguían llamándonos desde diferentes partes de la casa, llevándonos en círculos por la madrugada. En una ocasión particularmente aterrorizante, escuché a Alejandra gritando pidiendo socorro desde el sótano, que, otra vez, no existía en nuestra casa. El grito era tan real y desesperado que quebré la puerta de lo que pensaba que era la entrada del sótano, nomás para encontrar una pared sólida. María empezó a tener visiones perturbadoras durante el día. Veía a la niña sombría parada en esquinas oscuras de la casa, siempre observando a nuestra familia con una sonrisa maliciosa. La entidad aparecía como una niña de aproximadamente 8 años, pero con características distorsionadas. Ojos completamente negros, dientes demasiado afilados y dedos anormalmente largos. Más aterrorizante aún, María empezó a ver escenas de violencia involucrando a nuestra familia. Visiones de nuestras hijas lastimándose gravemente, de nuestra casa prendiéndose fuego, o de todos nosotros desapareciendo misteriosamente. La gota que derramó el vaso pasó una mañana de mayo. Encontramos a Alejandra en el baño, tratando de cortarse la propia muñeca con una navaja de rasurar que había agarrado de mi kit de higiene. Estaba llorando, pero repitiendo mecánicamente, la niña sombría dijo que así puedo quedarme con ella para siempre. En ese momento, María y yo nos dimos cuenta de que nuestra familia estaba en peligro real e inmediato. Ya no podíamos negar o tratar de racionalizar lo que estaba pasando. Algo maligno estaba tratando de destruir a nuestras hijas y necesitábamos salir de esa casa urgentemente. Esa misma noche, empacamos nomás lo esencial y nos fuimos a quedar a la casa de la mamá de María, en otra parte de la ciudad. Por primera vez en meses, nuestras hijas durmieron toda la noche sin pesadillas. Fernanda y Alejandra empezaron a comportarse normalmente otra vez, como si un peso terrible hubiera sido quitado de sus hombros. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de cuánto esa casa estaba afectando negativamente a toda nuestra familia. Mientras tratábamos de decidir qué hacer, recibí una llamada inesperada de mi trabajo. La empresa estaba expandiendo sus operaciones y me ofreció una promoción para gerente regional.
pero eso significaría mudarme a Guadalajara. La oferta incluía un aumento significativo de sueldo, ayuda de costo para la mudanza, y la empresa se responsabilizaría de encontrar una casa adecuada para nuestra familia. Era como si el universo nos estuviera dando una salida. María y yo platicamos durante toda la noche sobre la propuesta. Aunque era difícil dejar Tijuana, nuestra ciudad natal, sabíamos que era la oportunidad perfecta para empezar de nuevo lejos de esa casa maldita. Al día siguiente, acepté la promoción y empezamos los preparativos para la mudanza. Decidimos no regresar ni siquiera para buscar nuestras pertenencias. Les pedimos a algunos amigos que empacaran nuestras cosas y las enviaran a Guadalajara. La mudanza a Guadalajara fue como renacer. La empresa nos ayudó a encontrar una casa linda y nueva en una colonia residencial tranquila. Desde el primer día, sentimos una energía completamente diferente. Paz, tranquilidad y una sensación de hogar verdadero. Las niñas se adaptaron rápidamente a la nueva ciudad, hicieron nuevos amigos en la escuela, y gradualmente las pesadillas y comportamientos raros desaparecieron completamente. Mi nombre es Ricardo, tengo 28 años y trabajo como ingeniero civil en Tijuana. Esta historia empezó cuando mi abuela Dolores, de 82 años, se enfermó y necesitó cuidados constantes. Vivía sola en una casa antigua en la colonia Libertad, una propiedad que había pertenecido a nuestra familia por más de 50 años. Como soy el único nieto que todavía vive en la ciudad, mi mamá me pidió que me cambiara temporalmente a la casa de mi abuela para cuidarla. Acepté sin dudar. Siempre tuve una relación muy cercana con ella, y la casa traía buenos recuerdos de mi infancia. La casa de mi abuela Dolores era una construcción típica de los años 1960, con paredes gruesas de adobe, techos altos y un patio central rodeado por cuartos. Lo que más me llamaba la atención era el jardín de atrás, dominado por un árbol inmenso, un eucalipto centenario que mi abuela decía que había sido plantado mucho antes de que la casa fuera construida. El árbol era majestuoso, con ramas que se extendían por casi todo el patio, creando una sombra densa y fresca aún en los días más calurosos de Tijuana. En los primeros días cuidando a mi abuela, todo salió normalmente. Estaba débil debido a la edad y algunos problemas de salud, pero todavía mantenía la mente lúcida y le gustaba platicar sobre los tiempos pasados. Fue durante una de esas pláticas que mencionó por primera vez la leyenda de la mujer del árbol. Según mi abuela, en los años 1940, mucho antes de que nuestra familia comprara el terreno, ahí había vivido una mujer llamada Soledad Herrera, una curandera conocida en toda la región. Esa mujer, contó mi abuela Dolores con voz baja, era curandera y partera. Ayudaba a las mujeres de la región con hierbas medicinales y partos difíciles. Pero cuando empezaron a morirse algunos niños en la colonia, la gente la acusó de brujería. Decían que hacía pactos con el diablo y que usaba a los niños muertos en rituales satánicos. Mi abuela se persignó antes de continuar. Una noche de 1943, un grupo de hombres invadió su casa. La amarraron y la enterraron viva bajo ese árbol, creyendo que así acabarían con la maldición que había traído a la región. Inicialmente, traté la historia como una leyenda urbana más típica de México. Tijuana está llena de esas historias de fantasmas y brujas, especialmente en las colonias más viejas. Pero mi abuela insistía en que la historia era verdadera y que ella misma había conocido a personas que participaron en el linchamiento. Por eso siempre recé por ella cuando vine a vivir aquí, explicó. Pensé que así podría traer paz a su espíritu. Pero a veces, principalmente en las noches de luna llena, todavía veo a una mujer de blanco caminando bajo el árbol. Mi primera experiencia rara pasó un jueves por la noche, como 2 semanas después de cambiarme a la casa. Estaba en la cocina preparando la cena cuando miré por la ventana que daba al patio.
Bajo el árbol, iluminada por la luz de la luna, había una figura femenina vestida completamente de blanco. La mujer estaba de espaldas a mí, con cabello largo y oscuro que le llegaba hasta la cintura, y parecía estar cavando algo en el suelo con las manos. Parpadeé pensando que era una ilusión óptica, pero cuando miré otra vez, había desaparecido. Decidí no contarle a mi abuela sobre lo que había visto, para no preocuparla. Pero en los días siguientes empecé a notar otros fenómenos raros. Los objetos de la casa aparecían fuera de lugar por la mañana. Sillas volteadas, cajones abiertos y libros regados por el piso. Lo más perturbador era un silbido bajo y melancólico que resonaba por el patio durante las primeras horas de la mañana, siempre viniendo de la dirección del árbol. El sonido era claramente humano, pero tenía una calidad sobrenatural que me ponía la piel chinita. Los fenómenos se intensificaron gradualmente. Empecé a escuchar pasos en el patio durante la madrugada, siempre el mismo patrón, pasos lentos y pesados que caminaban en círculos alrededor del árbol. Cuando me levantaba para verificar, nunca encontraba a nadie, pero el suelo alrededor del árbol siempre estaba revuelto, como si alguien hubiera estado cavando ahí. Mi abuela empezó a tener pesadillas todas las noches, despertándose gritando sobre la mujer que quiere regresar a casa. La situación se volvió más perturbadora cuando mi abuela Dolores empezó a hablar con alguien invisible durante el día. La encontraba sentada en la mecedora del patio, platicando animadamente con el aire, siempre viendo hacia la dirección del árbol. Cuando le preguntaba con quién estaba hablando, respondía: con Soledad, mi hijo. Viene a visitarme todas las tardes. Está muy triste porque no puede descansar. Inicialmente pensé que eran síntomas de la edad avanzada, pero la lucidez con que describía esas conversaciones me dejaba inquieto. Aunque no lograba ver a Soledad como mi abuela, empecé a sentir una presencia rara en el patio. Era una sensación difícil de describir, como si el aire se pusiera más denso y pesado cerca del árbol, acompañado de una vibración casi imperceptible que me ponía la piel chinita. A veces, cuando estaba en el patio, sentía como si alguien me estuviera observando, pero cuando miraba alrededor, no veía nada más que las sombras del árbol moviéndose con el viento. Los objetos de la casa empezaron a moverse con más frecuencia e intensidad. Los platos volaban de los estantes durante la noche, quebrándose en el piso de la cocina. Las puertas se abrían y cerraban solas, creando corrientes de aire helado que recorrían toda la casa. Lo más perturbador era que fotografías viejas de la familia aparecían volteadas de cabeza todas las mañanas, como si alguien estuviera tratando de darnos un mensaje. Mi abuela decía que Soledad se estaba poniendo impaciente y que quería que alguien la escuchara. Durante la noche, escuchaba sonidos raros que venían del patio. Un llanto bajo y desesperado que parecía venir de debajo de la tierra, acompañado de ruidos como si alguien estuviera cavando. Cuando me levantaba para verificar, nunca veía nada, pero sentía esa vibración rara más intensa, como si la misma atmósfera estuviera cargada de tristeza y desesperación. El suelo alrededor del árbol siempre aparecía revuelto por la mañana, como si alguien hubiera estado excavando ahí durante la noche. Fue entonces que empezaron los sueños. La primera noche, soñé que estaba en el patio durante una tormenta terrible. La lluvia caía intensamente y veía a una mujer de vestido blanco siendo perseguida por un grupo de hombres con antorchas. Corría desesperadamente, tropezándose en el lodo, gritando, pidiendo socorro. Los hombres la alcanzaron cerca del árbol y la tiraron al suelo. Desperté en pánico, sudando frío, pero pensé que era nomás una pesadilla común. A la mañana siguiente, mi abuela Dolores me contó que había tenido un sueño muy raro. Soñé con una mujer corriendo en la lluvia a mi hijo.
Hombres malos la perseguían con fuego en las manos, gritaba tanto, fue un sueño muy real. Me quedé choqueado al darme cuenta de que habíamos soñado con escenas muy similares la misma noche. Cuando le describí mi sueño, confirmamos que eran prácticamente idénticos, la misma tormenta, la misma persecución, la misma mujer de blanco. Los sueños se repitieron en las noches siguientes, pero cada vez más detallados y aterrorizantes. Veíamos a Soledad siendo capturada por los hombres que la acusaban de brujería y de matar niños con sus pociones diabólicas. Rogaba por misericordia, jurando que nomás ayudaba a la gente con hierbas medicinales, pero no la escuchaban. En el sueño, podíamos sentir su desesperación y terror como si fueran nuestros propios sentimientos. Despertábamos siempre en el mismo momento, cuando los hombres empezaban a cavar un hoyo al lado del árbol. Cada noche, los sueños se volvían más vívidos y perturbadores. Empezamos a ver la cara de Soledad con claridad. Una mujer joven, de rasgos indígenas, con ojos oscuros llenos de lágrimas. Veíamos las cuerdas que la amarraban, sentíamos la tierra fría siendo aventada sobre su cuerpo todavía vivo. Escuchábamos sus gritos ahogados mientras la enterraban. Lo peor era que, en los sueños, éramos obligados a ver todo sin poder intervenir, como espectadores impotentes de una tragedia terrible. Mi abuela y yo empezamos a tenerle miedo a dormir, pues los sueños eran tan reales que despertábamos con tierra bajo las uñas y el sabor del lodo en la boca. La situación siguió deteriorándose a lo largo de los meses siguientes. Los sueños compartidos se volvieron una rutina nocturna aterrorizante, y mi abuela Dolores se ponía cada vez más débil y abatida. Pasaba la mayor parte del día platicando con Soledad, tratando de consolarla y prometiendo que encontraríamos una forma de ayudarla. Pero el esfuerzo emocional de lidiar con la presencia constante de la entidad estaba cobrando un precio alto en la salud ya frágil de mi abuela. Durante el día, sentía la vibración rara intensificarse, especialmente cuando mi abuela estaba platicando con Soledad. El aire alrededor del árbol se ponía tan denso que a veces tenía dificultad para respirar cuando me acercaba. Los fenómenos paranormales también se intensificaron. Los objetos volaban por la casa con más violencia. Las puertas se azotaban con fuerza durante la madrugada, y el llanto subterráneo se volvió casi constante durante las noches. Mi abuela empezó a hablar sobre irse con Soledad, y decía que la mujer enterrada estaba cansada de esperar sola. Dolores se quedaba horas sentada en el patio, aun cuando estaba lloviendo o haciendo frío, siempre viendo hacia el árbol con una sonrisa triste en la cara. Trataba de convencerla de que entrara, pero insistía en que necesitaba hacerle compañía a la pobre Soledad, que se quedó sola por tanto tiempo. En septiembre, mi abuela tuvo una pulmonía que se agravó rápidamente. Durante sus últimos días en el hospital, deliraba constantemente sobre Soledad, diciendo que finalmente podrían descansar juntas y que ya no sería necesario quedarse cavando en la tierra. La última noche agarró mi mano y susurró: «Soledad está aquí conmigo, mijo. Dijo que ya no los va a molestar. Ahora nosotras dos nos vamos juntas». Mi abuela Dolores falleció una mañana de octubre, exactamente 80 años después de la muerte de Soledad Herrera. Fue una casualidad que me puso la piel chinita, pero también trajo una sensación rara de alivio. La noche después del funeral, cuando regresé a la casa para recoger algunos objetos personales, me di cuenta de que la atmósfera había cambiado completamente. El patio estaba silencioso y pacífico, sin esa vibración pesada que había sentido por meses. Decidí no quedarme en la casa. Además del dolor de perder a mi abuela, el lugar traía recuerdos demasiado perturbadores para que pudiera vivir ahí en paz. Puse la propiedad en venta y me cambié a un departamento en el centro de Tijuana.
Durante las semanas en que la casa se quedó vacía, esperando un comprador, visité el lugar algunas veces para verificar que todo estuviera bien. Curiosamente, la casa parecía haber regresado a la normalidad. Ya no había objetos fuera de lugar, puertas que se abrían solas o sonidos raros durante la noche. El suelo alrededor del árbol ya no aparecía revuelto, y esa sensación opresiva había desaparecido completamente. Era como si la presencia de Soledad hubiera finalmente encontrado paz y se hubiera ido junto con mi abuela. La casa fue vendida algunos meses después a una familia joven con niños chiquitos. Ocasionalmente me encuentro a los nuevos propietarios en la calle y siempre comentan lo tranquila y acogedora que es la casa. Nunca han mencionado ninguna actividad paranormal y los niños juegan felices en el patio, inclusive alrededor del árbol centenario. A veces me pregunto si Soledad realmente encontró descanso o si simplemente eligió no molestar a la nueva familia. De cualquier forma, desde que me cambié de esa casa, nunca más tuve sueños raros, sentí vibraciones inexplicables o presencié cualquier fenómeno sobrenatural. Buenas noches, comunidad. Vivía con mi familia en Tijuana, en una casa que recuerdo que era chiquita y siempre llena de gente. Mi abuelo se murió de repente. No me acuerdo bien cómo. Nomás sé que un día estaba ahí y al otro ya no estaba. Recuerdo que todo mundo se puso muy triste y llorando. Mi abuela lloraba mucho y se quedaba viendo la silla de él en la mesa. Yo no entendía muy bien qué había pasado. Nomás sabía que el abuelito ya no iba a jugar conmigo y que los adultos decían que se había ido. Para un niño de 6 años, eso no tenía mucho sentido. Me quedaba esperando a que regresara. Recuerdo que hubo un día que fuimos a un lugar con muchas cruces y árboles grandes. Creo que era el Panteón. Hacía mucho calor y traía puesta ropa que me molestaba. Había mucha gente ahí, vecinos y parientes que conocía. Todo mundo estaba triste y hablando bajito. No entendí muy bien qué estaba pasando, no más que era algo importante y serio. Después regresamos a la casa y la casa se sentía diferente, más callada. Recuerdo que mi mamá hizo de comer, pero nadie quería comer bien. Yo me quedaba preguntando cuándo iba a regresar el abuelito, y mi mamá siempre decía que se había ido a un lugar lejos. No me gustaba esa respuesta porque quería que regresara para jugar conmigo. Esa noche, creo que fue el mismo día o al día siguiente, no me acuerdo bien, fuimos a cenar más temprano de lo normal. Mi abuela hizo de comer. Recuerdo que olía bien y era el tipo de comida que al abuelito siempre le gustaba. A la hora de servir, puso un plato en su silla, igual que siempre hacía. Cuando se dio cuenta, empezó a llorar otra vez. Recuerdo que me pareció raro que pusiera comida para alguien que no estaba ahí, pero los niños no cuestionan esas cosas de los adultos. Mi mamá trató de hablar con ella, pero mi abuela dijo que iba a dejar el plato ahí mismo. Yo veía esa silla vacía y extrañaba al abuelito haciendo muecas para hacerme reír a la hora de la comida. Estábamos todos sentados en la mesa, yo, mi mamá, mi papá, mi abuela y mis hermanos menores. Todo mundo estaba medio callado y triste. Mis papás hablaban sobre cosas de adultos que no entendía muy bien. Yo estaba más interesado en jugar con la comida que en comer de verdad, empujando el arroz por el plato. Mis papás me decían que comiera bien, pero no tenía mucha hambre. Me quedaba viendo la silla vacía del abuelito y esperando que apareciera de repente, como a veces hacía cuando jugaba a las escondidas conmigo. La mesa se sentía rara sin él ahí. No me gustaba cuando los adultos se ponían todos tristes así. De repente, vi a mi abuelo entrando a la cocina. Traía puesta esa ropa oscura que recuerdo que usaba. Creo que era un traje, pero no estoy seguro. Se veía igual que siempre, con el bigote y los lentes. A lo mejor estaba un poco más pálido, pero para mí era el mismo abuelito de siempre. Me puse súper contento de verlo porque pensé que había regresado a casa.
Pensé que los adultos habían mentido sobre que se había ido para siempre. Se fue hasta su silla y se sentó normal. Empezó a comer la comida que estaba en el plato. Me emocioné porque finalmente el abuelito había regresado y después de la cena iba a poder jugar conmigo. Comía despacio, como siempre lo hacía. Recuerdo que hacía un ruidito cuando la comida estaba buena, e hizo ese ruidito ese día también. Yo me quedaba viéndolo y sonriendo, contento porque había regresado. No entendía por qué los otros no le estaban hablando, o por qué nadie parecía haberse dado cuenta de que estaba ahí. Pensé que a lo mejor estaban enojados con él por haberse ido sin avisar. Como cualquier niño, decidí decir algo para romper ese silencio raro. Quería que todo mundo se pusiera contento otra vez, ahora que el abuelito había regresado. Volteé a ver a mi mamá y le dije, «Mamá, el abuelito regresó, está aquí». Señalé a donde estaba sentado, todo sonriente. Mi mamá volteó a ver a donde estaba señalando y se le puso una cara muy rara. Se puso blanca y empezó a temblar. Sus ojos se pusieron bien grandes, como cuando se asustaba. «¿Qué dijiste, mijo?», me preguntó con la voz rara. Le dije otra vez, «El abuelito está ahí, mira, está comiendo». Mi papá también volteó e hizo una cara confundida. Todo mundo en la mesa se me quedó viendo de una manera rara, como si hubiera hecho algo malo. No entendía por qué estaban reaccionando así. Mi mamá se levantó rapidito de la silla y se acercó a mí. Se agachó y me agarró de los hombros, pero las manos le temblaban. «Hijo, no hay nadie ahí. La silla del abuelito está vacía», me dijo bajito, pero me di cuenta de que tenía miedo. Yo volteé a ver a dónde estaba mi abuelo y seguía ahí, comiendo normal. «Pero mamá, está ahí mero. Está comiendo». Insistí porque realmente no entendía por qué estaba diciendo que no había nadie. Mi abuela empezó a llorar y mi papá se puso cara de preocupado. Mis hermanos también se asustaron viendo a todo mundo actuando raro. Yo nomás quería que vieran que el abuelito había regresado, pero nadie podía verlo además de mí. Mi mamá me cargó y salió de la cocina conmigo, llevándome a la sala. Estaba temblando y yo sentía su corazón latiendo muy fuerte en el pecho. «Hijo, cuéntame bien qué estás viendo», me dijo, tratando de hablar calmada, pero me daba cuenta de que estaba nerviosa. Le expliqué que el abuelito estaba sentado en su silla, comiendo la comida que mi abuela había hecho. Me preguntó cómo estaba vestido y le describí la ropa oscura. Cuando le dije eso, se puso aún más pálida. Recuerdo que llamó a mi papá y empezaron a platicar bajito, volteándome a ver de vez en cuando. No entendía por qué estaban haciendo tanto drama, si el abuelito nomás había regresado a casa. Quería regresar a la cocina para estar con él. Mi papá vino a hablar conmigo también. Se hincó enfrente de mí y me preguntó si estaba seguro de lo que estaba viendo. Moví la cabeza que sí, porque estaba completamente seguro. Me preguntó si el abuelito me había dicho algo y le dije que no, que nomás estaba comiendo calladito. Mis papás se vieron con una cara muy preocupada. Recuerdo que mi mamá empezó a llorar bajito y mi papá se pasó la mano por el cabello, como hacía cuando estaba nervioso. Me dijeron que no le podía contar eso a nadie, que era un secreto nuestro. No entendía por qué tenía que ser secreto si no era nada malo. El abuelito nomás había regresado a cenar con nosotros. Después de un rato, regresamos a la cocina. Mis papás se quedaron observándome mientras yo veía la mesa. Mi abuelo todavía estaba ahí, terminando de comer. Se limpió la boca con la servilleta, igual que siempre hacía, y empujó la silla para atrás. Cuando se levantó, le hice adiós con la mano y sonreí. Me volteó a ver y me sonrió de vuelta, de esa manera cariñosa que siempre hacía. Después volteó a ver a mi abuela un ratito, como si se estuviera despidiendo. Le dije, «Adiós, abuelito», bajito, y me hizo adiós con la mano antes de salir de la cocina.
Mi mamá me preguntó qué había dicho, y cuando le conté se le llenaron los ojos de lágrimas. No entendí por qué estaba triste si nomás me había despedido del abuelito. Escuchamos la puerta de enfrente abrirse y cerrarse. Mi papá fue corriendo a verificar, pero cuando regresó, dijo que no había nadie afuera. Cerró la puerta con llave y se quedó recargado en ella, respirando hondo. Mi abuela preguntó qué estaba pasando, y mis papás le explicaron que yo había visto al abuelito cenando con nosotros. Se asustó mucho y empezó a rezar bajito, persignándose varias veces. Recuerdo que agarró el plato que estaba en la silla del abuelito y vio que tenía menos comida, como si alguien realmente hubiera comido. Cuando les enseñó eso a mis papás, todo mundo se quedó en silencio. La comida había desaparecido del plato, pero nadie además de mí había visto a alguien comer. Esa noche, mis papás me acostaron en su cama. No entendía por qué no podía dormir en mi cuarto como siempre. Se quedaron platicando bajito toda la noche, y yo escuchaba palabras como imposible y cómo puede ser. Recuerdo que mi mamá lloraba de vez en cuando. Traté de preguntar si el abuelito iba a regresar mañana para jugar conmigo, pero dijeron que no, que ya no iba a regresar más. Eso me puso triste porque quería pasar más tiempo con él. No entendía por qué había regresado nomás para cenar y después se había ido otra vez. Pensé que a lo mejor estaba muy ocupado para quedarse más tiempo con nosotros. Al día siguiente, mis papás me llevaron a platicar con el padre de la iglesia. Recuerdo que era un señor de cabello blanco que siempre hablaba bajito. Me hizo varias preguntas sobre lo que había visto y le conté todo igualito. Se quedó pensativo y les dijo a mis papás que a veces los niños logran ver cosas que los adultos no ven. Dijo que no era nada malo, que a lo mejor el abuelito nomás quería despedirse bien de la familia. Mis papás parecieron quedarse un poco más tranquilos después de esa plática. El padre me dio un rosario chiquito y dijo que si veía al abuelito otra vez, rezara una Ave María. Me guardé el rosario en la bolsa y prometí que lo iba a hacer. En los días siguientes, me quedaba esperando a que el abuelito apareciera otra vez, principalmente a la hora de la cena. Siempre veía su silla, esperando verlo sentado ahí, pero nunca más regresó. Mi abuela dejó de ponerle plato después de algunos días. La casa fue regresando a la normalidad poquito a poco, pero yo seguía extrañándolo. A veces le preguntaba a mi mamá cuándo iba a regresar y siempre decía que estaba en un lugar muy lejos y no podía visitarnos más. Aceptaba esa explicación porque era niño, pero una parte de mí siempre esperaba verlo otra vez. Guardé ese rosario que me dio el padre por muchos años, aún después de crecer y entender mejor lo que había pasado. Años después, cuando me hice más grande, mis papás me contaron que a mi abuelo lo habían enterrado con ese traje oscuro que yo había descrito. Nunca me habían dicho sobre la ropa que traía puesta en el ataúd. Entonces no había forma de que yo supiera. Eso siempre los dejó intrigados. Mi abuela, antes de morirse, me confesó que esa noche había sentido la presencia de él en la casa, como si realmente estuviera ahí. Dijo que su olor se quedó en el aire por unos minutos después de que dije que se había ido. Hasta hoy, más de 40 años después, me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Sé que mucha gente va a pensar que era imaginación de niño, pero tengo certeza absoluta de lo que vi. Mi abuelo regresó a cenar con nosotros una última vez. Buenas noches. Decidí contar algo que hasta hoy me pone la piel chinita. Esto pasó cuando era adolescente, allá por los años 80 en el rancho de mi abuelo, en Tijuana. Era de esos chavos curiosos que me encantaba explorar las cosas, y esa curiosidad a veces me metía en situaciones complicadas. El rancho estaba bien retirado, en medio de la nada, rodeado por árboles y campos abiertos, con una casa sencilla donde mi familia pasaba los días feriados. Tenía un corral
gallinas, un huerto chiquito, pero lo que siempre llamaba la atención en esas tierras era un pozo viejo, en medio de un descampado. Todo mundo evitaba pasar por ahí, principalmente de noche. El pozo parecía ser demasiado antiguo, con las piedras llenas de musgo, rajadas y rodeadas por plantas que crecían como si quisieran tragarse eso. No entendía por qué, pero todo mundo le tenía miedo. Los adultos nunca explicaban bien el motivo, nomás decían que nos mantuviéramos lejos. Mi abuelo decía que era peligroso y que las piedras estaban flojas, pero había algo en su expresión que me hacía cuestionar si era nomás eso. A veces cortaba la plática rápido, como si no quisiera hablar del pozo. Y los trabajadores del rancho, principalmente los más grandes, no se acercaban ni tantito cuando oscurecía. Cuando yo preguntaba por qué, nomás movían la cabeza y decían cosas como «no se juega con esas cosas» o «el que avisa no es traidor». Era el tipo de cosa que, en vez de alejarme, me dejaba aún más curioso. Fue un día de trabajo en el rancho que escuché la historia completa por primera vez. Un trabajador viejo, don Joaquín, me contó, casi como quien quería espantarme. Dijo que esa área era rara desde que él se acordaba, y que, si alguien veía dentro de ese pozo en la noche, pero no a cualquier hora, tenía que ser en el silencio absoluto de la madrugada, vería a un niño flotando, allá en el fondo. Y la manera como hablaba me hizo sentir un escalofrío, como si estuviera completamente convencido de que era verdad. Pálido como un fantasma, con los ojos abiertos, flotando en el agua como un cuerpo muerto, siempre de la misma manera. Me acuerdo hasta hoy de sus palabras. Me reí en ese momento, tratando de fingir que no estaba incómodo. Era terco y me gustaba probar los límites. Entonces la historia empezó a crecer en mi cabeza como algo que necesitaba comprobar. Con el pasar de los días, me fui convenciendo de que eso no era más que superstición de gente del campo, de esas historias que los más grandes inventan para mantener a los más jóvenes lejos de problemas. Pero al mismo tiempo, ¿sabes cuando algo se te queda martillando en la cabeza? Pasaba cerca del pozo durante el día y veía ese círculo oscuro que parecía no tener fin. Aventaba piedras para escuchar el sonido pegando allá abajo, pero nunca me quedaba cerca lo suficiente en la noche. Eso hasta ese día. Era una noche cualquiera, calurosa como solo Tijuana podía ser. Todo mundo ya se había ido a dormir y me sentía aburrido, inquieto, como si no pudiera pegar el ojo. Fue ahí que decidí que era el momento de ver si la historia de don Joaquín era verdad. Agarré una linterna bien chiquita, nomás para no llamar la atención, y salí despacito por la puerta de atrás. Me acuerdo del ruido del piso de madera crujiendo, del silencio de la casa y del viento suave afuera. Aún con la luna llena iluminando casi todo, el camino hasta el pozo parecía más largo de lo normal, como si algo me hiciera caminar despacio, a cada paso dándome ganas de regresar. Pero seguí. No sé explicar por qué, pero algo parecía jalarme para allá. Cuando finalmente llegué al pozo, el aire pareció cambiar. No sé decir si era real o cosa de mi cabeza, pero el lugar estaba más frío, o a lo mejor era el nerviosismo. El olor de agua estancada y moho era más fuerte que durante el día. Me acerqué despacio, iluminando la orilla con la linterna. Había algo siniestro hasta en el sonido del viento soplando por ahí. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensaba que podía escuchar el pulso en mis oídos. Miré hacia el hoyo y, al principio, no vi nada más que la oscuridad del agua. Era nomás eso, un pozo viejo abandonado en medio del monte. Estaba empezando a sentirme medio tonto por haber creído en historias de espantos, pero de repente lo vi. No sé si el reflejo de la linterna pegó en algún punto específico o si mis ojos tardaron en acostumbrarse, pero fue como si algo empezara a emerger de la oscuridad.
Primero, parecía nomás una mancha clara en el agua, pero entonces la linterna iluminó mejor. Era una cara, un niño, un chavito. Flotaba boca arriba, inmóvil, con la piel tan blanca que parecía brillar en el agua oscura. El cabello oscuro estaba pegado en la frente y los ojos estaban abiertos, parados, pero no parecían verme. Era como si estuviera viendo hacia el cielo, completamente ajeno a lo que pasaba alrededor. Mis piernas se quedaron petrificadas. No pude gritar, no pude correr, no pude ni siquiera respirar por algunos segundos. La linterna temblaba en mi mano y quería creer que era nomás una impresión, que mis ojos me estaban jugando una broma por el miedo, pero no era. El niño estaba ahí, un cuerpo flotando en el agua, pálido como don Joaquín había dicho. Me quedé tratando de convencerme de que a lo mejor era un truco de la luz o nomás mi imaginación, pero a cada segundo que miraba, más seguro estaba de que eso era real. Cuando llegué a casa, entré por la puerta de atrás sin hacer ruido y me encerré en el cuarto. Me quedé abrazándome, temblando de frío y sudando al mismo tiempo. Trataba de convencerme de que había imaginado todo, que era cosa de mi cabeza, pero en el fondo sabía que había sido real. En los días que siguieron, hice de todo para olvidar eso. No le conté a nadie, ni siquiera a don Joaquín, que parecía ser el único que me creería. Evitaba hasta salir por la parte del rancho donde estaba el pozo, no más de miedo de tener que pasar cerca. Pero, aún así, por más que tratara de evitar pensar en lo que vi, parecía que eso estaba impregnado en mí. Soñaba con el niño casi todas las noches. A veces lo veía flotando en el pozo, a veces nomás esa cara pálida aparecía en el agua oscura. Y lo peor, esa mirada vacía y fija se me quedaba viendo, como si me llamara para regresar. Despertaba sudando frío y con la sensación de que había alguien observándome en el cuarto. Pero era nomás paranoia, o al menos eso era lo que pensaba. La primera vez que vi al niño fuera del pozo, pensé que me estaba volviendo loco. Eso fue 1 o 2 semanas después de lo que pasó. Era temprano por la mañana, y mi mamá me había mandado a buscar unas cosas en el cuarto de atrás de la casa, donde guardábamos trastes viejos. Abrí la puerta, y ahí estaba, sentado en una esquina, entre cajas viejas y muebles empolvados. Estaba con el mismo cabello mojado y pegado en la frente, la misma piel pálida de cuando lo vi en el pozo. Me quedé parado en la puerta por algunos segundos, congelado, viendo esa figura que no se movía. Parpadeé y ya no estaba. Todo parecía estar en su lugar, como siempre, pero sabía lo que había visto. Salí de ahí corriendo, con el corazón casi saliéndoseme por la boca. Después de ese día, empezó a aparecer por todas partes, siempre rápido, como si fuera una visión que pasaba, pero era suficiente para hacerme cuestionar mi cordura. Algunas veces lo veía parado en el pasillo, no más de pie, viéndome. Otras, lo veía en el patio, de espaldas, como si observara algo que no lograba ver. Hubo una vez que estaba ayudando a mi abuela en la cocina y, cuando miré por el vidrio de la ventana, ahí estaba, en medio del huerto, inmóvil, con esa misma mirada vacía. Parpadeé y desapareció. Trataba de convencerme de que era nomás mi imaginación, a lo mejor un trauma, algo que mi cerebro había inventado después de todo. Pero cada vez que eso pasaba, el terror que sentía era tan real que era imposible ignorar. Para empeorar, nunca hacía nada. Eso, de alguna forma, era aún peor. Nunca se acercaba, nunca hacía ruido, nunca me amenazaba. Nomás aparecía, siempre callado, siempre inmóvil. Nomás verlo era suficiente para ponerme la piel chinita, como si existiera algo completamente malo en su presencia, algo que no lograba entender. Empecé a evitar quedarme solo, y cuando anochecía, cerraba todas las puertas con llave y corría a mi cuarto.
pero eso no servía. Lo peor de todo fue la noche que lo vi dentro de mi cuarto. Estaba acostado tratando de dormir, cuando desperté de repente con esa sensación rara, como si hubiera alguien ahí conmigo. Volteé mi cabeza despacio y estaba parado al lado de la ventana, en la oscuridad. Ni grité, no podía. Nomás me quedé viendo a ese niño parado, de la misma manera de siempre, con la cara volteada hacia mí. No se podía escuchar nada, nomás el silencio del cuarto y mi respiración pesada. Se quedó ahí unos segundos que parecieron una eternidad y entonces desapareció. No sé cómo dormí esa noche. Creo que simplemente me desmayé después de tanto miedo. Cuando le conté eso a don Joaquín, se puso pálido, como si ya esperara eso. «¿Viste al niño en el pozo, verdad?», me preguntó. Cuando le respondí que sí, movió la cabeza y dijo algo que me dejó espantado. «Ya he visto gente que pasó por lo mismo. Parece que, después de que miras en el pozo, él te encuentra. Te sigue, donde quiera que vayas». Después de la plática con don Joaquín, me quedé aún más paranoico. No importaba si era de día o de noche, siempre estaba viendo por encima del hombro, esperando que el niño apareciera otra vez. Y aparecía, siempre. No importaba dónde estuviera, en la cocina, en el patio, en el galpón de atrás. Hubo una vez que salí del rancho para ir con mi papá hasta la ciudad y estaba ahí también, reflejado en la ventana de la camioneta por un instante. Cuando entrábamos a la iglesia del pueblito, era como si se quedara observándome de lejos, sin entrar, pero presente lo suficiente para que me sintiera mal. Era como si se hubiera pegado a mí desde el día que miré en el pozo. El rancho que antes era mi lugar favorito se volvió una pesadilla. No sé cómo ni por qué, pero después de algunas semanas empezó a aparecer menos. Aún así, nunca desapareció completamente. Lo veía de vez en cuando, siempre en los lugares más raros. A veces, me pregunto si estaba tratando de pasarme un mensaje, si quería algo de mí. Después de crecer y salir de la casa de mi abuelo, las apariciones disminuyeron mucho, pero nunca pararon de verdad. Y lo más raro, años después, descubrieron los huesos de un niño en el fondo del pozo. Nadie sabía de quién eran, de dónde vinieron o qué había pasado. Pero yo sabía. No tengo cómo explicar, pero sé que era él. Cuando los huesos fueron encontrados en el fondo del pozo, mi familia ya no era dueña del rancho. Mi abuelo había fallecido hacía tiempo, y el lugar fue vendido a otra familia. Quien me contó sobre el descubrimiento fue don Joaquín, años después, cuando nos encontramos por casualidad en Tijuana. Mi abuela había muerto hacía unos 3 meses, y como estaba pasando por una etapa difícil económicamente, mi mamá sugirió que me quedara en su casa por un tiempo. La casa estaba vacía de todas formas, y al menos no necesitaría pagar renta mientras organizaba mi vida. La casa estaba en un barrio viejo de Tijuana, de esas construcciones de los años 60, bien sencilla pero acogedora. Mi abuela siempre cuidó muy bien todo, entonces estaba todo limpio y organizado. Decidí quedarme en su cuarto, que era el más grande y tenía una cama más cómoda. El cuarto siempre tuvo una energía diferente, aun cuando ella estaba viva. Las paredes estaban pintadas de un azul bien clarito, casi blanco, y tenía ese olor característico de casa de anciano. Una mezcla de talco, lavanda y algo que nunca logré identificar bien. La cama era matrimonial, con una colcha de ganchillo que ella misma había hecho, llena de florecitas en tonos rosa y amarillo. Del lado derecho de la cama estaba una cómoda antigua, de esas de madera oscura bien pesada, y encima tenía algunas fotos de la familia y un espejo redondo con marco dorado. Ese espejo siempre me llamó la atención desde niña. Era bien antiguo,
de esos que ves en películas de época, con el marco todo trabajado en detalles. Mi abuela decía que se lo había regalado su mamá, entonces debía tener unos 80 años o más. En los primeros días, todo salió normalmente. Me despertaba tarde porque estaba desempleada. Desayunaba en la cocina leyendo noticias en el celular y pasaba el día organizando mis documentos y buscando trabajo en línea. La casa era silenciosa, pero no de una manera perturbadora. Era ese silencio sabroso de casa de pueblo, donde nomás escuchas los pájaros afuera y el ruido lejano de los carros en la calle principal. Por la noche veía Netflix en la sala. Comía algo sencillo y me iba a dormir como a las 11. La única molestia era que el espejo del cuarto a veces se empañaba, principalmente por la mañana. Pensé que era humedad o algo así, porque la casa era vieja y el baño estaba en la pared de al lado. Siempre lo limpiaba con un trapo y quedaba normal otra vez. Fue el jueves de la segunda semana que las cosas empezaron a ponerse raras. Había dormido mal la noche anterior, de esas noches que te quedas dando vueltas en la cama sin poder pegar el ojo bien. Cuando finalmente logré dormir, fue un sueño pesado. Desperté medio mareada, con esa sensación de quien durmió demasiado. Miré el celular y ya eran casi las 12. Me levanté despacio, todavía medio atontada, y me fui al baño a lavarme los dientes. Cuando regresé al cuarto para agarrar ropa, me fijé que el espejo estaba empañado otra vez. Pero esta vez era diferente. No era ese empañado uniforme de siempre. Parecía que alguien había pasado la mano en él, dejando marcas raras. Me acerqué más para ver mejor y sentí un escalofrío en la espalda. Las marcas parecían formar una silueta, como si alguien se hubiera recargado en el espejo del otro lado. Moví la cabeza y agarré el trapo que siempre dejaba encima de la cómoda. Limpié todo el espejo, bien despacio, poniendo atención a cada movimiento. Quedó limpiecito, reflejando perfectamente la luz que entraba por la ventana. Me vi en el espejo, me arreglé el cabello que estaba todo revuelto y salí del cuarto. Me fui a la cocina a hacer café, pero durante todo el día me quedé pensando en esas marcas. Trataba de convencerme de que era nomás humedad, que mi cabeza estaba creando formas donde no existían, más en una casa donde vivía alguien que se murió hace poco. Pero aún así, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Esa noche, decidí irme a dormir más temprano. Me sentía cansada, aunque había dormido hasta tarde, y quería ver si lograba tener una noche de sueño mejor. Me bañé despacio, me puse una pijama cómoda y me fui al cuarto. Antes de acostarme, le eché un vistazo al espejo. Estaba normal, limpiecito, reflejando la luz amarillenta del buró que había prendido. Me acosté y agarré el celular para checar las redes sociales por última vez antes de dormir. Debían ser como las 10:30 cuando finalmente apagué el celular y la luz. El cuarto se quedó oscuro, nomás con un poquito de claridad que venía de la calle a través de la cortina. Cerré los ojos y traté de relajarme, pero tenía esa sensación rara de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y miré al techo. Me volteé de lado, de espaldas al espejo, y traté de dormir otra vez. La sensación no se quitaba. Era como si hubiera alguien parado ahí atrás de mí, observándome. El corazón empezó a latir más fuerte, y sentí ese frío en el estómago que da cuando tienes miedo, aún sin saber exactamente de qué. Respiré hondo varias veces. Me dije bajito que no había nadie ahí, pero aún así no lograba librarme de esa sensación. Era como si el aire del cuarto se hubiera puesto más denso, más pesado, y había un olor diferente también, que no lograba identificar. No era malo, pero era raro, medio dulce, medio terroso. Después de unos 20 minutos dando vueltas en la cama, decidí levantarme a tomar un vaso de agua.
A veces eso ayuda cuando tienes insomnio. Prendí el buró y me levanté despacio. Fue cuando miré al espejo y casi grito. Estaba empañado otra vez, pero esta vez podía ver claramente una silueta. No era nomás una mancha o marcas al azar. Era la forma de una persona, como si alguien estuviera parado del otro lado del espejo, recargado en el vidrio. Me quedé parada ahí, sin poder moverme, viendo esa forma. Mi corazón estaba disparado y sentía las piernas temblorosas. La silueta era de una mujer chaparrita, medio encorvada, exactamente como mi abuela se había puesto en los últimos años de vida. Parpadeé varias veces, pero la imagen siguió ahí, nítida en el espejo empañado. Respiré hondo y me acerqué despacio al espejo. A cada paso que daba, la silueta se veía más clara. Cuando llegué bien cerca, casi pegando la nariz al vidrio, pude ver que realmente parecía una persona. Y parecía que me estaba viendo también. Extendí la mano temblando para tocar el espejo y en el momento que mis dedos tocaron el vidrio frío, la silueta se movió. No fue un movimiento brusco, fue despacio, como si la persona del otro lado hubiera levantado la mano para tocar la mía. Sentí un escalofrío tan fuerte que se me pusieron todos los pelos de punta. Quité la mano rápidamente y di un paso para atrás. La silueta siguió ahí por unos segundos más y entonces empezó a desaparecer, como si se estuviera alejando del espejo. En pocos segundos, el vidrio regresó a la normalidad, sin ningún empañado, reflejando perfectamente mi cara pálida y asustada. Me quedé ahí parada unos 5 minutos, nomás viendo el espejo, esperando que pasara algo otra vez. Pero no pasó nada. El espejo estaba completamente normal, como si nada hubiera pasado. Agarré una toalla y tapé todo el espejo. Me acosté otra vez, pero el sueño no llegó fácil. Me quedé ahí, viendo al techo, pensando en lo que había pasado. Al día siguiente, desperté con la sensación de que había dormido muy poco, aunque me quedé en la cama hasta casi la 1 de la tarde. Quité la toalla del espejo y estaba normal, sin ningún empañado. Durante el día, traté de distraerme limpiando la casa y organizando algunas cosas de mi abuela que todavía estaban regadas por los cuartos. Encontré algunas fotos viejas de cuando era joven y me quedé impresionada con lo parecidas que éramos. Era chaparrita, como yo, y tenía la misma forma de cara. En las fotos más recientes, se podía ver cómo se había encorvado con la edad, exactamente como la silueta que había visto en el espejo. Encontré también un diario viejo suyo, pero estaba escrito en español y no entendía muy bien. Por la noche, decidí dormir en la sala. Agarré unas almohadas y una cobija y me acomodé en el sillón. El sillón no era muy cómodo, pero al menos me sentía más segura ahí. Vi algunos videos en el celular hasta que me dio sueño y logré dormir relativamente bien. No pasó nada raro, y cuando desperté a la mañana siguiente, me sentí más descansada. Durante el día, evité entrar al cuarto de mi abuela. Nomás entraba rapidito para agarrar ropa o algo que necesitara, sin ver el espejo. Pero la tercera noche durmiendo en la sala, desperté a media madrugada con sed. Miré el celular y eran las 2:15 de la mañana. La casa estaba en silencio total, de esa manera que nomás se pone de madrugada, cuando hasta los ruidos de la calle paran. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, y me fui a la cocina a tomar agua. Cuando estaba regresando a la sala, pasé enfrente del cuarto de mi abuela y me fijé que había una luz rara saliendo por debajo de la puerta. No era la luz amarillenta del buró, era una luz más azulada, medio tenue. Me paré ahí en el pasillo, viendo esa rendija de luz. No había dejado ninguna luz prendida en el cuarto, estaba segura de eso. Y aunque hubiera olvidado, no sería de ese color raro. Me quedé ahí parada unos minutos sin saber qué hacer. Me acerqué despacio hasta la puerta y pegué el oído. No escuché nada, nomás el silencio de siempre.
pero la luz siguió ahí, saliendo por debajo de la puerta. Respiré hondo y giré la perilla bien despacio, tratando de no hacer ruido. La puerta se abrió con un pequeño crujido, y lo que vi me dejó sin reacción. El cuarto estaba iluminado por una luz azulada que parecía venir del espejo. No era una luz fuerte, era más como un brillo suave, pero era suficiente para iluminar todo el cuarto. Y en el espejo podía ver claramente la figura de mi abuela. No era una silueta empañada como las otras veces. Era ella misma, nítida, como si estuviera viva, parada ahí, viéndome. Traía puesto ese vestido florido que siempre le gustaba usar y el cabello estaba arregladito como siempre se lo hacía. Pero había algo diferente en su cara. Los ojos estaban más hundidos y cuando me sonrió, pude ver que los dientes estaban sucios de tierra. Me quedé ahí parada en la puerta, sin poder moverme, viéndola a través del espejo. Levantó la mano despacio y me saludó, de la misma manera que siempre hacía cuando llegaba a visitarla. Era un saludo cariñoso, familiar, pero al mismo tiempo me daba un miedo terrible. Traté de decir algo, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Siguió viéndome con esa sonrisa rara, con los dientes sucios de tierra, y empezó a acercarse al espejo. A cada paso que daba, sentía como si el aire del cuarto se pusiera más pesado, más difícil de respirar. El olor dulce y terroso que había sentido antes se puso más fuerte, y reconocí lo que era. Olor de flores marchitas mezclado con tierra húmeda. Era el olor del panteón donde estaba enterrada. Cuando llegó bien cerca del espejo, extendió la mano como si fuera a tocar el vidrio del lado de adentro. Fue en ese momento que logré reaccionar. Di un paso para atrás y cerré la puerta con fuerza, haciendo un ruido que resonó por toda la casa. Me quedé ahí recargada en la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme, y después de unos minutos abrí la puerta otra vez para ver si todavía había algo ahí. El cuarto estaba oscuro y silencioso, sin ningún rastro de esa luz azulada. El espejo estaba normal, reflejando nomás la oscuridad del cuarto. Prendí la luz del techo y miré todo alrededor. Estaba todo exactamente como lo había dejado, nada fuera de lugar. Me acerqué al espejo y pasé la mano en él. Estaba frío, más frío de lo que debería estar, y cuando quité la mano, quedó una marca de vapor, como cuando respiras en vidrio helado. Esa noche no pude dormir más. Me quedé en la sala, con todas las luces prendidas, hasta que salió el sol. Me quedaba viendo al pasillo, esperando que esa luz rara apareciera otra vez, pero no pasó nada más. Cuando amaneció, me sentí un poco más segura y logré dormitar unas horas en el sillón. Desperté como al mediodía, todavía cansada y confundida. Me acordé del diario que había encontrado y decidí tratar de traducir algunas partes en Google Traductor. La mayoría eran anotaciones del día a día, cosas sencillas como lo que había comido o quién había venido a visitarla. Pero en una de las últimas páginas encontré algo que me llamó la atención. Escribía sobre sueños raros que estaba teniendo, donde veía personas que ya se habían muerto. Decía que aparecían en el espejo del cuarto, tratando de hablar con ella. Empecé a buscar en internet sobre espejos antiguos y apariciones, y encontré varias historias parecidas. Mucha gente relataba experiencias raras con espejos viejos, principalmente aquellos que habían pasado por varias generaciones en la familia. Algunos decían que los espejos guardaban la memoria de las personas que se habían visto en ellos a lo largo de los años. Otros creían que eran portales a otras dimensiones. Decidí llamarle a mi mamá y contarle lo que estaba pasando. Se preocupó y sugirió que me fuera a su casa unos días hasta sentirme mejor, pero no quería salir corriendo sin entender lo que estaba pasando. Esa noche,
Decidí enfrentar la situación de frente. Agarré una silla y la puse enfrente del espejo, en su cuarto. Me senté ahí y me quedé esperando, viendo mi reflejo en el vidrio. Dije bajito: «Abuela, si estás ahí, si estás tratando de decirme algo, estoy aquí para escuchar». Al principio, no pasó nada. El espejo siguió normal, reflejando nomás mi cara nerviosa y el cuarto atrás de mí. Me quedé ahí por casi una hora, nomás esperando. Estaba empezando a sentirme ridícula, hablando sola con un espejo, cuando finalmente algo empezó a pasar. El vidrio empezó a empañarse despacio, empezando por las orillas y yendo hacia el centro. Se me disparó el corazón, pero esta vez traté de mantener la calma. Su silueta apareció otra vez, pero esta vez más nítida que nunca. Estaba parada ahí, viéndome con una expresión triste. Los dientes todavía estaban sucios de tierra, pero la sonrisa había desaparecido. Parecía estar tratando de decir algo, moviendo los labios, pero no lograba escuchar nada. Pregunté: «¿Qué me quieres decir, abuela?». Levantó la mano y señaló algo atrás de mí. Me volteé para ver qué era, pero no había nada ahí. Cuando miré al espejo otra vez, estaba señalando más insistentemente y parecía agitada. Me levanté de la silla y me fui hasta donde estaba señalando. Era la cómoda donde estaban las fotos y algunas cosas suyas. Empecé a revisar los cajones, buscando algo que pudiera ser importante. En el cajón de abajo, encontré una cajita que nunca había visto antes. Estaba escondida en el fondo, debajo de unos pañuelos viejos. Abrí la caja y adentro había unas cartas amarillentas y una foto vieja. Las cartas estaban en español, pero logré entender que eran cartas de amor de alguien llamado Miguel. Por la fecha, debían ser de cuando mi abuela era joven, mucho antes de conocer a mi abuelo. La foto la mostraba con un muchacho que nunca había visto, los dos sonriendo y abrazados. En la parte de atrás de la foto estaba escrito Miguel y Rosa, 1962. Rosa era el nombre de mi abuela. Cuando miré al espejo otra vez, estaba sonriendo, pero esta vez era una sonrisa triste, nostálgica. Me saludó otra vez, como si se estuviera despidiendo, y empezó a desaparecer despacio. La luz azulada fue disminuyendo hasta desaparecer completamente, y el espejo regresó a la normalidad. Me quedé ahí cargando la caja. En los días siguientes, traté de investigar sobre ese Miguel. Le pregunté a mi mamá, pero nunca había escuchado hablar de él. Mi abuela siempre fue muy reservada sobre el pasado, principalmente sobre la época antes de casarse. Logré descubrir que había muerto joven, en un accidente de carro, pocos meses después de que la foto fue tomada. Después de que descubrí eso, las apariciones pararon. El espejo regresó a la normalidad, sin más empañados raros o luces misteriosas. Guardé la caja con las cartas y la foto en un lugar seguro. Sentía que era importante preservar esa memoria suya, aunque fuera algo que nunca había compartido con la familia. Me quedé unas semanas más en la casa de mi abuela, pero después de eso, todo regresó a la normalidad. Conseguí trabajo y me cambié a un departamento chiquito, pero que era mío. A veces todavía pienso en lo que pasó esos días. Esa experiencia cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. El espejo todavía está ahí en la casa, que ahora está rentada a una familia nueva. A veces me pregunto si ya han visto algo raro, pero nunca he tenido valor de preguntar. Prefiero dejar esa historia guardada nomás para mí, como un secreto que comparto con mi abuela.